Súmate a la Zona T. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la Zona T. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés informado. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Primera pregunta. Medida igual a la millonésima parte de un metro. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Micrón. Pregunta número 2. Que posee condiciones o cualidades para algo. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Dotado. Pregunta número 3. La segunda pirámide más grande conocida en Egipto. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Kefren. Saludos para Fernando Rengifo. Comparte el video y danos un pulgar arriba. Pregunta número 4. Cualidad de algo que es difícil de romper, rayar. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Dureza. Pregunta número 5. Oponerse a alguna opinión o situación. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Objetar. Pregunta número 6. Diosa celta de la muerte y destrucción. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Morrigan. Pregunta número 7. Aquel que no se comporta de forma adulta. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Infantil. Pregunta número 8. Iglesia, templo. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Parroquia. Pregunta número 9. Agente diplomático que representa un país en otro. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Embajador. Pregunta número 10. Proporcionar dinero para hacer algo.
Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Financiar. Pregunta número 11. Chance adicional de clasificar en una competencia. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Repechaje. Pregunta número 12. Protección, amparo. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Resguardo. Pregunta número 13. Tribu que reducía las cabezas de los vencidos. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Jíbaros. Pregunta número 14. Mamífero cetáceo parecido al delfín. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Marsopa. Pregunta número 15. Escala que indica el estado del mar y las olas. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Douglas. Pregunta número 16. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de... Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Prensa. Pregunta número 17. Registrar oficialmente los habitantes de un lugar. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Censar. Pregunta número 18. Movimiento repentino fuerte y brusco. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Ímpetu. Pregunta número 19. Techino de color azulado. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Olom. Pregunta número 20. ¿La cleinofobia es el miedo a ser? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Encerrado.
Ayúdanos a expandir los conocimientos compartiendo este video con tus amigos. Bueno, eso fue todo en este video. No olvides suscribirte y dejar tu comentario para enviarte saludos. Nos vemos hasta un próximo video aquí en la Zona T. Súmate a la Zona T.